Buenos días, mi nombre es Yaisa Santana Alvarado, vengo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a presentar esta comunicación cuyo título es Hispanismos americanizados en el vocabulario en lengua castellana y mexicana del autor Alonso de Molina. El índice que voy a presentar a continuación consta de 4 partes: una introducción, los objetivos del trabajo, la metodología que hemos empleado y las conclusiones a las que hemos llegado. Esta investigación forma parte de las humanidades digitales del proyecto del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con el que se pretende construir una base de datos con la que evidenciar la incorporación del americanismo en distintos textos. Forma parte del proyecto Amerlé, cuyo objetivo general es la elaboración de una base de datos en línea y en abierto, Amerlex Database, que reúna de forma sistemática los americanismos léxicos amerindios y procedentes de España, presentes en una selección de textos españoles e ingleses sobre América, publicados durante los siglos XVI y XVII. En cuanto a los objetivos de esta investigación, el principal, uno de ellos, es analizar la obra del vocabulario en lengua castellana y mexicana de Alonso de Molina, del año 1555 y 1571, como ejemplo de las políticas lingüísticas implantadas por Carlos V. Esta obra, el vocabulario en lengua castellana y mexicana, es un diccionario bilingüe de castellano y náhuatl, escrito por Alonso de Molina, de la Orden de San Francisco de Nueva España, publicado por primera vez en 1555, bajo el título Aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana y mexicana, editado en México por Juan Pablo, siendo la edición más relevante la de 1571, editada por Antonio de Espinosa, que entonces pasó a llamarse Vocabulario en lengua castellana y mexicana. Los misioneros franciscanos promovieron la redacción de obras para catequizar a los indios en su lengua, siendo la lengua náhuatl una de las más importantes, ya que se hablaba en la mayor parte de la Nueva España. Después del Concilio de Trento, los jerarcas de la Iglesia Católica recomendaron la divulgación de la fe a través de las lenguas indígenas. Durante el gobierno virrey Martín Enrique de Almanza, Alonso Molina, quien ya era guardián del Convento Grande de San Francisco de México y capellán el virrey, publicó su vocabulario castellano y náhuatl castellano, para consolidar sus aportaciones a la formación de los sacerdotes y religiosos que emprenderían las tareas evangelizadoras post-tridentinas. Por lo tanto, en cuanto a los objetivos de estas políticas lingüísticas implantadas por Carlos V, que promovían acabar con la diversidad de las lenguas indígenas y aumentar la población hispanohablante, políticas que apenas si fueron respetadas por los misioneros, quienes veían en las lenguas de los indios una herramienta idiomática para propagar la evangelización. Al mismo tiempo, los indios que no fueran alfabetizados en el idioma de los colonizadores se mantendrían alejados de la situación pecaminosa de los españoles, codicia, deseos de poder, etc. La política lingüística cambia en 1580 cuando Felipe II ordena que se establecieran cátedras de lengua general en los distintos virreinatos, pero el libro que analizamos se corresponde con el periodo en el que se evitaba algunos indigenismos y los hispanismos ya han iniciado un proceso de cambio de significado. El marco teórico concluye que en los siglos de oro se producen en territorio americano diferentes situaciones lingüísticas y sociales que definen el americanismo léxico, porque otro de los objetivos de este trabajo es especificar los hispanismos americanizados que aún tienen vitalidad en el Diccionario de Americanismos del año 2010. Ese americanismo léxico se dividía en 3 apartados. El A es el contacto entre sistemas lingüísticos, lenguas amerindias, europeas y africanas. El B, contacto de subcódigos, andalucismo, voces canarias, occidentalismo, lexías del nordeste peninsular y marinerismos léxicos. Y en el bloque C, la adaptación del vocabulario patrimonial a la realidad americana. Y finalmente en el D, la evidencia de la preferencia de los hablantes.
En cuanto a la metodología que hemos utilizado en esta investigación, es una metodología textual en el que se han obtenido 113 vocablos hispánicos que ya han iniciado el proceso de americanización. Este dato debe entenderse en el contexto de que el repertorio lexicográfico de Molina es el de un diccionario bilingüe unidireccional, español-náhuatl, que sirvió como guía para la elaboración de futuros diccionarios bilingües de lenguas indígenas. Como conclusiones finales a esta investigación, el vocabulario de Molina trae a América el estilo lexicográfico introducido por el gran lingüista peninsular Antonio de Nebrija, ya que es un diccionario bilingüe que tiene entradas breves con simples equivalencias en la segunda lengua, en este caso el náhuatl. El vocabulario español obtenido nos remite al campo léxico a los que pertenecen y a la introducción de la inmediatez cotidiana en un contexto de evangelización, ya que se creaba el diccionario para formar a otros que evangelizarían en la lengua de los indios. Esta investigación del Fondo Léxico Patrimonial nos proporciona ejemplos de la adaptación del léxico a la nueva realidad y al mantenimiento de significados por la influencia de las comunidades de hablantes del español americano del siglo XVI. Esta investigación del Fondo Léxico Patrimonial nos proporciona ejemplos de la adaptación del léxico a la nueva realidad y al mantenimiento de significado por la influencia de las comunidades de hablantes del español americano del siglo XVI. He llegado al final de exponer lo que he llevado a cabo en esta investigación y muchas gracias por haber aceptado la comunicación.